Bienvenidos todos a un Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo ha ignorado uno de los sucesos más lamentables de este siglo en Israel después del Holocausto? La respuesta es muy simple. El pueblo de Israel vale nada para muchos. Y aunque no sea un pueblo bélico, sino que siempre se han defendido, aún así es el pueblo más odiado. Es muy lamentable ver cómo las personas sin criterio ni conocimiento acerca del pueblo de Dios lo han juzgado y lo han aniquilado, no solamente como lo que pasó en el Holocausto cuando este personaje del bigote corto, que hasta da vómito pronunciar su nombre, el cual asesinó a más de 6 millones de judíos y más. Todo esto solo por el hecho de ser judíos y ser el pueblo de Dios. Esa fue una infamia tan grande que no tiene el perdón de Dios, con la participación de los alemanes de la época y de toda Europa. No quiero decir que las nuevas generaciones tienen algo que ver con este suceso, pero el comportamiento en estos días se asemeja a los horribles momentos donde los alemanes los ejecutaron a vista y paciencia del mundo, porque no hicieron nada para defenderlos y protegerlos a los judíos, a excepción de unos pocos valientes que se jugaban la vida escondiéndolos para que no los mataran. El mundo cayó a tan grande masacre, pero parece que eso no fue suficiente, además de todo lo que han tenido que vivir en toda su historia el pueblo de Israel. Hoy vemos como hasta la ONU condena a Israel, así como todo un mundo vacío, sin valores, sin respeto, claro, y carentes de misericordia y amor. El sábado 7 de octubre del 2023, una vez más, el pueblo de Israel tiene que soportar una nueva embestida de parte de la gente podrida y diabólica, como son estos terroristas, quienes irrumpen a la fuerza, rompiendo los muros de separación que dividen la Franja de Gaza con Israel, precisamente con Sderot, Ofakim, Kibbutz Be'eri, Kibbutz Reim, donde se celebró una fiesta electrónica de la cual en mala hora murieron al menos 260 jóvenes y el saldo total es de 1,500 personas, entre los cuales había bebés que fueron decapitados, mujeres embarazadas abiertas sus vientres, los varones sacados los ojos y mutilados, también fueron ancianos decapitados y mucho más, familias enteras quemadas en sus casas. Un cuadro decepcionante, aterrador. El otro sitio es Karem Shalom, en donde estos hombres, mujeres, así como niños se encontraban en sus casas. Muchos de ellos estaban descansando, ya que eran las 6:30 de la mañana, cuando de repente irrumpieron los terroristas, entrando y matando uno por uno, con toda clase de armas, hasta machetes para decapitar, aún hasta los bebés. Es espantoso ver la maldad que existe en el mundo. Hombres actuando peor que bestias, animales poseídos por el mismo Satanás, el mismo demonio. El pueblo de Israel busca vivir en paz. Nunca hemos escuchado que el pueblo de Dios ha hecho daño a algún país o los ha atacado. Jamás iniciaron una guerra, pero ahora que han sido atacados vilmente los civiles de Israel, el mundo hipócrita pretende que Israel cruce los brazos y no se defiendan ni hagan nada por esta nueva humillación. Ningún país ha advertido como lo ha hecho Israel. Ejemplo, en el caso de Rusia,
con Ucrania. Jamás Rusia advirtió a los ucranianos: vamos a atacarles y van a morir miles y miles de ciudadanos. Pero Israel sí lo ha hecho. Ha advertido a la población de la Franja de Gaza que deben desalojar y salir por Egipto para que no resulten heridos por los ataques que se perpetuarían para eliminar al grupo terrorista Hamás. No se puede decir que Israel actúa de mala fe y que por ello han muerto los civiles de Palestina. Cuando un gobierno de un país ha dicho: salgan de la región, les damos dos o 3 o 4 días, una semana, 2, llevamos 4 semanas y aún tienen tiempo para salir. Ningún país ha hecho eso. Pero como se trata de Israel, lo condenan. ¿Qué pasa con Rusia, que ha destruido un país entero como Ucrania, que es 40 veces más grande que Israel, donde han muerto cientos de miles de civiles y no hay quien lo condene? Hoy resulta que Israel se cansó de sufrir tanto asedio constante de los países enemigos que los rodean y de los grupos terroristas que lo atacan constantemente con el único objetivo de desaparecerlos para siempre, según ellos, ya que esa es su consigna y su extremismo religioso. El objetivo de los terroristas y de los países árabes que rodean Israel, más Irán, es de eliminar a Israel de la faz de la tierra. Hoy que Israel decide de atacar en defensa propia, el mundo nuevamente le da la espalda y le atacan diciendo que están haciendo un genocidio. Creo que el mundo estaría feliz si mueren solo los israelitas y nada más. Esa es la doble moral del mundo en general: atacar y destruir al inocente. Incluso la ONU, que condena los ataques en defensa propia de Israel contra los terroristas en Gaza. Ese es un doble rasero. Es la hipocresía. Y digamos, ¿a quién le importó cuando fue derramada la sangre de aquellas personas inocentes del 7 de octubre? Muchos se contentaron y no faltó aquellos que disfrutaron del momento. Tanto en Medio Oriente celebraron con fuegos artificiales este terrible ataque, así como los líderes de Irán, que son el archienemigo del pueblo de Israel. Aquellos celebraron, siendo los gestores de ese gran ataque. Irán ha jurado desaparecer a Israel. No es justo que este país tan maravilloso, con su gente hermosa, tenga que vivir de holocausto en holocausto. No puede el mundo estar feliz con la desventura y las lágrimas derramadas por un país con personas inocentes. Todas estas personas sin corazón que se manifiestan en contra de los que fueron atacados y atacados brutalmente en su país. Son personas que no tienen conciencia ni ningún fundamento para odiar a Israel, siendo antisemitas sin razón alguna, porque ni siquiera conocen al pueblo de Israel, ni su historia, y mucho menos no conocen a su Dios. Todas estas personas antisemitas no piensan que si estos terroristas los tuvieran a la mano, los eliminarían, ya que para estos no son más que perros. Serían decapitados por ser simplemente, ejemplo, LGBT, etc. O aquellas mujeres que se muestran en TikTok o en público, supuestamente mostrando sus atributos, las cuales serían, usted lo sabe, hasta qué son capaces estos terroristas.
hasta la muerte. Aquellos que defienden a grupos feministas serían decapitados por estos grupos terroristas y ellos no tendrían compasión. Pero acá en Occidente muestran su apoyo al terrorismo. Recuerde que para estos países árabes como Irán, Arabia Saudita, Sudán o Yemen, entre otros países islámicos, contemplan la pena de muerte como castigo a estos actos. Qué ironía, ¿verdad? Eso es lo que están defendiendo los países occidentales, la gente infiltrada y todos aquellos que han sido atrapados por estos grupos de muerte. Prosigamos. Israel es un país pacífico, lleno de cosas buenas, hombres inteligentes que en 75 años de vida han alcanzado lo que en muchos países no lo han logrado ni en 500 años de fundación o más. Tome en cuenta que los palestinos han recibido millones y millones de dólares para levantarlos como pueblo. Con todas las sumas de dinero que han recibido, podrían tener un Emiratos Árabe ahí en esa franja de Gaza y vivir de lo mejor. Pero han decidido la guerra y los líderes de estos grupos terroristas se han llevado todo el dinero o lo están utilizando para hacer bombas, misiles, para comprar armas y no para el pueblo en sí. Estos terroristas que están al frente son personas entre los más ricos del mundo, con todo el dinero que ha sido dado no solo por Israel, sino por la ONU, así como Estados Unidos. Esta nueva guerra no es por territorio, sino que esto va mucho más allá, y es que Satanás ha utilizado a los países árabes o de Medio Oriente, incluido Irán, la antigua Persia, para alcanzar sus objetivos. Estos objetivos simplemente son de destruir al pueblo de Israel. Pero esto va aún más allá, ya que estos terroristas quieren borrar el nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso, y a Israel de la faz de la tierra. La pregunta aquí es, ¿cómo pueden conseguir esto? La respuesta: a través del tratar de exterminar por completo al pueblo de Dios. Por ello, cada vez que se les antoja, atacan con misiles, como el mes de mayo 2023, este mismo año, que lanzaron 3.600 misiles, e Israel solo destruyó los lanzamisiles. Tomemos en cuenta que cada misil cuesta alrededor de $50,000. ¿De dónde sacan tanto dinero? Ahora recordemos que Satanás siempre ha querido tener lo que es de Dios. Así que va por el pueblo de Dios, Israel, y la tierra santa que el Dios Todopoderoso entregó a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra santa es el regalo de Dios que prometió a este pueblo y sus herederos, las 12 tribus de Israel. Y esto no es reciente, sino hace más de 4,000 años. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, recibió la promesa de la tierra de Israel, de Dios, que Dios hizo para el pueblo de Israel, con sus 12 hijos, o las 12 tribus de Israel. Leamos. Dios le habla a Abraham diciendo en Génesis capítulo 12, verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios hizo un pacto con Abraham en aquel día,
hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En Génesis capítulo 17 del 1 al 8 nos habla: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. No es cualquier pacto, para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios también les había dicho al pueblo de Israel muchas veces que si desobedecían sus mandatos serían esparcidos por todos los confines de la tierra. Pero también les dijo que Él los recogería cuando sea el tiempo de que se convirtieran al Señor y Dios. Leamos en Deuteronomio 28, del 64 al 68. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. En Deuteronomio 30, versos del 1 al 5 nos dice: cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. No importa cuánto tiempo les tome al pueblo de Israel, han comenzado a regresar a su tierra. ¿A dónde? A la tierra prometida, a la tierra de Israel, a la tierra que Dios les dio por heredad. Leamos ahora Jeremías capítulo 30, verso 11, que nos dice así: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Ezequiel 36, del 24 al 26, y luego el versículo 34. Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Ahora veamos lo que dice Jehová de los ejércitos a Jacob, también llamado Israel. Génesis 28, versos del 11 al 15. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la promesa de Jehová con el pueblo de Israel. Génesis capítulo 30, versos 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se le llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y le llamó su nombre Israel. Génesis 35, versos 11 y 12. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Palestina nunca antes había sido dueño de la tierra prometida, perteneciente al pueblo de Israel. Dios le dio a Abraham la tierra de Canaán en heredad perpetua, así también como a sus hijos Isaac y su nieto Jacob, llamado también Israel, y sus 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. La tierra de Israel fue invadida por los asirios, los babilonios, los persas, los macedonios y los romanos. Adriano fue quien usó el nombre por primera vez como Palestina, haciendo referencia a la región que casualmente se refería a la zona del río Jordán y el Mediterráneo, y que se denominaba Filistea, donde se encontraban en los tiempos bíblicos los filisteos, pero todos ellos fueron eliminados. Nada tiene que ver con los asentamientos árabes, quienes luego se denominarían palestinos. Isaías 14 del 28 al 32 nos dice así: profecía sobre Filistea. Filistea. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta,
Clama, oh ciudad. Disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces los filisteos iban a terminar su vida de aquel lugar. En Jeremías 47 nos dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. O sea, Egipto destruyó Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos, por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Por último, los filisteos son mencionados en la Biblia por el profeta Zacarías después del cautiverio babilónico, donde finalmente son exterminados por completos. Leamos Zacarías capítulo 9, versos 5 y 6. Dice: verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Una vez sabido esto, entremos en otra época donde los romanos que poseían y gobernaban la tierra de Israel. El imperio romano, visto en la visión de Daniel, capítulo 7, versos 7 y 8, fue la que exilió hasta el último judío que se encontraba en la tierra de Israel 70 años después de Cristo. Los soldados romanos destruyeron completamente Jerusalén y el segundo templo, saqueando todas las riquezas en oro, llevándose todas las piedras preciosas, los utensilios, el oro que había en el templo y en el palacio del gobierno de Israel. Todos se llevaron a Roma. Ahora, ¿por qué hablo del segundo templo? Digo esto porque Herodes el Grande hizo renovaciones y lo agrandó al segundo templo que habían construido los judíos cuando regresaron de la deportación de Babilonia, quienes construyeron el segundo templo para que los judíos tengan su lugar de adoración al Dios Santo Todopoderoso. En el reinado del Imperio Romano, después del regreso de los deportados de Babilonia, quienes construyeron el segundo templo bajo la dirección de los profetas judíos Ageo, Zacarías y Malaquías, después de su regreso del cautiverio babilónico, que duró 490 años, bajo el mandato de Zorobabel, hijo de Salatiel y nieto de Josaim. Estuvo a cargo de la reconstrucción del templo después del exilio en Babilonia. Este fue
gobernador de Jerusalén. El rey Herodes el Grande fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a.C. hasta el 4 a.C. del reinado romano, cuando realizó los trabajos de restauración del segundo templo que había sido construido por los judíos que retornaron del exilio de Babilonia. Herodes convirtió el segundo templo en una edificación admirable, tanto por su gran extensión, así como por sus terminados, siendo uno de los templos más maravillosos de todos los reinos, y se lo llegó a conocer como el segundo del segundo templo. El rey Ciro de Babilonia dio la orden que fueran los judíos y regresaran a su tierra luego del exilio en Babilonia, y fue el rey Artajerjes quien ejecutó la orden de salida para que sea reedificado el segundo templo y la ciudad de Jerusalén con el profeta Nehemías. El templo que había construido el rey Salomón fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando fueron deportados los judíos a Babilonia. El templo de Salomón era el que albergaba el Arca de la Alianza, y este templo fue destruido por los babilonios 586 años antes de Cristo. Cuando los judíos volvieron del exilio, reconstruyeron el segundo templo, pero era pequeño. Por ello, Herodes el Grande realiza remodelaciones y lo hace mucho más grande. Este es el segundo del segundo templo, el mismo que los romanos destruirían en el año 70 después de Cristo, siendo el general Tito al mando para destruir Jerusalén. Los romanos estaban gobernando la tierra de Israel, y en especial se hicieron de la provincia de Judea. De esta manera es como Adriano llamó a Judea Palestina, tomado de los escritos del gran historiador griego Heródoto, llamándola tierra de los filisteos, aunque no tenía nada que ver con la historia de Israel, ni la historia bíblica en la cual el nombre era Filistea. Después del gobierno de los romanos vinieron a dominar otros pueblos como los árabes, los otomanes, quienes obviaron el nombre Palestina, llegando a ser parte de Al-Sham o la Gran Siria, por lo que el Estado Islámico reclama hasta estos días. Todos estos imperios han metido mano en la Tierra Santa que Dios dio al pueblo de Israel, y que a causa de la desobediencia Dios permitió que sean exiliados, pero que más adelante en el tiempo regresarían a su propia tierra que Dios les había entregado por heredad perpetua. Cuando apareció el Islam por el siglo VII después de Cristo, la tierra llamada Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la dominación turca, que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, al imponerse el mandato británico. El 3 de septiembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas y su comité encargado de Palestina informaba en asamblea que para establecer un Estado judío en Medio Oriente se basaba tanto en la historia de este pueblo, su procedencia y los argumentos bíblicos milenarios. La declaración de 1917 de Balfour, en la que el gobierno británico acordó dar a los judíos su territorio con la condición de que debían compartir la Tierra Santa y los asentamientos que se encontraban en Palestina, aquellos que habían entrado allí a causa del largo exilio de Israel. Estos habitantes del sector habían entrado como invasores o usurpadores que provienen del mundo árabe y nada tienen que ver con la historia bíblica como lo acabamos de ver. Israel aceptó compartir el territorio de Israel con los llamados palestinos, mientras estos no aceptaron, así como los países de Oriente Medio, o sea los árabes,
quienes se opusieron. Para Europa y en especial Inglaterra, era necesario encontrar una solución para este pueblo que vivió un momento trágico en el Holocausto, donde 6 millones de judíos murieron en aquella barbarie. Inglaterra debía encontrar un lugar donde albergar a este pueblo que había permanecido regado en toda Europa, así como en el resto del mundo, y para ello era de alta prioridad encontrar la solución para la creación de un Estado judío, por lo que en reunión de la Asamblea General de la ONU aprobaron la partición de la Tierra Santa entre palestinos y el pueblo judío, que retornaba. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico, el Estado de Israel declaró su independencia. No importa por cuánto tiempo hayan invadido o usurpado aquellas personas la tierra de Israel, ya que podrán decir que son de Palestina, pero no pueden decir que son de la antigua Filistea. Los de la tierra de Gaza, así como el territorio de Israel, nombrado como Palestina por los romanos, no quiere decir que por esto les da, ni les daba, ni les dará las credenciales a los que se encuentran ocupando el territorio como dueños de la tierra prometida, ya que el dueño es Dios, quien dio esta tierra a su pueblo, quienes son los dueños legítimos desde hace miles de años, y que un día regresarían del exilio que fue provocado por el Imperio Romano hace más de 2000 años. Así es como regresaron el 14 de mayo de 1948 hasta el día de hoy. Son 75 años que están viviendo allí. El pueblo de Israel debía renacer, como lo dice la profecía de Ezequiel 37 del 1 al 14. Ese es su regreso, su renacimiento, desde el polvo, las cenizas donde se encontraba el pueblo de Israel. Y aunque estén gran parte de las 10 tribus todavía dispersas, llegará el día en que regresarán para estar juntas en un solo pueblo. Jamás podría un asentamiento de invasores tomar la tierra del pueblo de Dios. Uno solo es el pueblo elegido de Dios, y ese es Israel. Palestina y el mundo árabe, junto a la antigua Persia, tienen la obsesión más grande, que es el de desaparecer a Israel, exterminarles para hacerse de la tierra prometida, que en definitiva es la tierra de Dios entregada a su pueblo amado. Pero eso no se podrá, ya que, como habíamos visto en el Salmo 83, no lo lograrán, ni en la guerra de Gog y Magog lo podrán, ni tampoco podrán en la guerra de Armagedón. Al final de los tiempos, el pueblo de Israel recibirá y llorará amargamente, reconociendo al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, quien descenderá en su segunda venida y pondrá sus pies en el monte de los olivos, partiéndolo en dos y creando dos valles para la gran batalla final del Armagedón. Jesús destruirá con la espada de su boca a los enemigos de Israel y enviará al lago de fuego y azufre al anticristo y al falso profeta. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 8 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. En Apocalipsis, capítulo 19, versos del 11 al 16 y del 19 al 21 nos dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con él y a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora pasamos al versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de Elías las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Zacarías capítulo 14, versos del 1 al 6 nos dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahora hagamos un ejemplo. Usted tiene un terreno de 1 hectárea, que su padre se lo entregó con todo y escritura, que ese es el pacto de pertenencia que avala que usted es el dueño o es el propietario. Pero por A o B circunstancias usted debe dejar el terreno y ausentarse por un tiempo. Cuando usted regresa, hay personas que han entrado y se han apropiado de su terreno y construyeron una casa. Eso no les hace ser dueños legítimos de su terreno, ya que ellos son invasores. Se apoderaron a la fuerza y aprovechando las circunstancias por su ausencia. Legalmente no son los propietarios, aunque hayan construido algo, ni por ley ni por el asentamiento, ya que estos no poseen el registro ni la firma que les pertenece. Es lo mismo que ocurre con Israel, pese a que se ausentaron. Mejor digamos, les obligaron a ausentarse durante algún tiempo. Israel regresó para tomar lo que es suyo, y ellos tienen los registros de propiedad desde hace más de 4000 años. Israel nunca tuvo ningún inconveniente en compartir con Palestina en su regreso a su tierra, pero al día siguiente de que declaró Israel su independencia, fueron atacados por los países árabes, apoyados por Jordania, Siria, Egipto, Líbano e Irak.
Aun cuando el pueblo de Israel fue dispersado por un tiempo, Dios permitió por medio de la ONU que regresaran a la tierra que por ley les corresponde. Y esta no es cualquier ley, ya que viene del mismo Dios, quien las dio a su pueblo amado. Nada más que eso. Esa es la legalidad, y no importa cuánto quieran atacar a Israel y desaparecerlos, ya que nada ni nadie lo logrará. Dios les regresó a su tierra para que estuvieran ahí hasta cuando Él regrese por su segunda vez. Y no importa quién venga contra este pueblo de Dios, ni el anticristo, ni la guerra de Gog y Magog, ni el Armagedón, ni la guerra del Salmo 83, que se está desarrollando en estos mismos instantes. Israel ha sido atacado cuantas veces los árabes han querido hacerlo, pero como era de esperarse, Dios les ha guardado de todos los ataques. Recordemos, número 1, la guerra de proclamación de independencia de Israel. Fueron atacados por Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano el 15 de mayo de 1948, siendo Israel el vencedor, recuperando territorio que le pertenecía. Ellos entraron el 14 y el 15 ya fueron atacados. 2. La guerra de Suez, comandado por Gamal Abdel Nasser, influenciando a Medio Oriente para nacionalizar el canal de Suez y liberar a los palestinos, lo que propició el surgimiento del movimiento Al-Fatah, creado por Yasser Arafat y la OLP para la destrucción de Israel y crear un Estado palestino. 3. La Guerra de los 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967. Los gobernantes de aquel entonces de Irak y Siria, del Partido del Renacimiento Árabe Socialista, tenían una política nacionalista y antioccidental. Estos se unieron a Egipto al mando de Nasser para atacar Israel, por lo que dispusieron sus tropas en la frontera de Israel y el Sinaí, bloqueando el Golfo de Aqaba. Y para ello se unen tropas sirias, jordanas, libanesas, y se distribuyeron a lo largo de la frontera de Israel, sumándose también Irak, Argelia y Arabia Saudita. Pero todo ello resultó infructuoso, ya que Israel realizó una operación rápida, destruyendo la mayor parte de las fuerzas aéreas egipcias, e Israel ocupó la totalidad de Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí, el este de Jerusalén y los altos del Golán. En Siria, la ONU reconoce los derechos a la soberanía y a la integridad del Estado de Israel. 4. La guerra de Yom Kippur, del 6 al 28 de octubre de 1973. Los árabes de la OLP ejercen presión para precipitar un nuevo conflicto en contra de Israel. Este conflicto es también conocido como el conflicto árabe-israelí de 1973. Este fue un enfrentamiento entre Israel y los países de Egipto, Siria, Irak, Jordania, Marruecos. Todos estos ayudados por la antigua Unión Soviética, quien proveyó equipos de guerra. De esta manera, atacaron el 6 de octubre de 1973, exactamente en el día de la fiesta judía, del día del perdón, Yom Kippur, pero nuevamente Israel tomó la iniciativa, recuperando posiciones y pudiendo realizar contraofensivas. Los ataques terminaron el 25 de octubre de 1973, donde el 22 del mismo mes se firmó el cese de fuego. 5. En el año 1972, en los Juegos Olímpicos, la organización terrorista para la liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, toma de rehenes y asesina al equipo olímpico de Israel, la OLP, como se la conoce hasta el día de hoy, y que se han mezclado con los diferentes grupos terroristas de la región. Siempre han tenido el apoyo de la Liga Árabe. El 10 de octubre de 1975, Israel se compromete a abandonar el canal de Suez. El mes de septiembre de 1978, en Estados Unidos se firma un tratado de paz entre Egipto e Israel.
A partir de este momento, los árabes han creado grupos terroristas que han atacado a Israel sin cesar con misiles o cohetes que impactan en varios sitios en el territorio israelí. Por ello, el gobierno democrático de Israel es el único en Medio Oriente, un gobierno democrático. Ellos incrementaron la cúpula de hierro en el año 2011 y sus defensas láser contra los misiles entrantes en octubre de 2023. Estas defensas son para eludir en un 95% los ataques de los grupos terroristas y los países que los apoyan, como Irán. Tenemos a Hamas de Gaza, Hezbollah, Al-Qaeda de Arabia Saudita, la Yihad Islámica, el Estado Islámico ISIS de Irak y Siria. Estos son los que asesinaron al presidente egipcio por la firma del Tratado de Paz con Israel en Estados Unidos en el año 81. Por último, tenemos el ataque perpetuado por Hamas el 7 de octubre del 2023. ¿Quiénes son los que gobiernan la Franja de Gaza? Estos son los que a través del terror mantienen a los ciudadanos como escudos humanos. Esto no es una guerra por tierra únicamente, sino que es una guerra religiosa de acuerdo al Corán. Hay muchos que son seguidores de estos grupos terroristas en Occidente, sin pensar las consecuencias tan grandes y devastadoras que esto representa. Se está produciendo conflictos por estos grupos extremistas y estos conflictos están generando en los países occidentales disturbios, divisiones, terrorismo interno, antisemitismo. Pero estos grupos o estas personas han sido alcanzadas por estos grupos terroristas, los cuales no entienden la magnitud de apoyar a estos grupos que crean terror, dolor, muerte y destrucción. Esta es una guerra santa para estos terroristas, la que deben pelear. Pero como decía hace un momento, estos toman escudos humanos para que de esta forma el pueblo de Israel y en especial su ejército no tomen represalias de gran envergadura y les traiga completa destrucción. Esta vez las cosas se salieron de contexto, ya que su incursión tuvo como objetivo asesinar a más de 1,500 hombres, mujeres, niños, ancianos y secuestrar a más de 250 personas entre israelitas y extranjeros. Este fue el más grande error que pudieron cometer, una masacre quitando la vida a personas inocentes a manos de estos asesinos, quienes lograron encender el furor del pueblo de Israel, que los buscan para que no vuelvan a perpetuarlo, ni perpetúen crímenes horrendos en contra de personas inocentes. Lamentablemente, como los palestinos sirven como un escudo de estos terroristas, por ello no los han podido dejar salir como lo había pedido el gobierno de Israel al pueblo. Por ello son alcanzados por los bombardeos que han hecho para alcanzar a los terroristas, por los cuales los civiles palestinos también son muertos. Por tal motivo han sido desplazados más de 1,5 millones de palestinos de la zona de Gaza, tomando en cuenta que también miembros del grupo terrorista Hamas han logrado mezclarse con la población civil. Recordemos que este último conflicto no es con el pueblo palestino, sino con Hamas y los grupos terroristas y países que se encuentran detrás de estos. Es por ello que el gobierno de Israel desea encontrar y eliminar a estos elementos demoníacos y asesinos en extremo. Hoy podemos ver en el resto del mundo cómo las sectas terroristas y sus seguidores comienzan a crear terror en países como son Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y muchos países más, por lo cual están en estado de alerta terrorista. Hoy vemos cómo los israelitas que se encuentran en el mundo son atemorizados, muertos, golpeados y perseguidos, y sus casas están siendo marcadas con una estrella de David como símbolo de que allí viven israelitas, y de esta forma poderles atacar. La persecución al pueblo de Dios ha sido continua por todo el mundo, lo que ha creado inseguridad en este pueblo, lo que ha marcado el inicio del regreso de las tribus de Israel faltantes, y de esta forma dar cumplimiento a la palabra de Dios. Aquí es donde el pueblo de Israel, de todos los que están en exilio, comenzarán a retornar a su tierra.
Jeremías capítulo 7 verso 23 dice: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Jeremías 31 del 1 al 14. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dice Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Sí, Israel, cuando voy a hacerle descansar. Jehová se manifestó a mí desde lejos, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí con mi gracia. De nuevo te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás a danzar con gente festiva. Aún plantarás viña en los montes de Samaria, plantarán los que planten y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así dice Jehová: cantad por Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Anunciad, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Verso 8. He aquí que yo los haré volver de la tierra del norte, y los reuniré de los últimos confines de la tierra, y entre ellos a ciegos y cojos, a la mujer que está encinta, y a la que dio a luz, juntamente en gran compañía, volverán acá. Vendrán con llanto, y los guiaré con plegarias, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel los reúne y lo guarda como un pastor a su rebaño, porque Jehová ha rescatado a Jacob, lo redimió de mano del que es más fuerte que él. Vendrán y darán gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como un huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, pues cambiaré su llanto en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y satisfaré el alma del sacerdote con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así es, el pueblo de Israel siempre estará bajo el cuidado de Dios. Ahora estamos en principio de dolores. Las guerras y los rumores de guerras están a la orden del día, y esto es muy importante para que se cumpla la palabra de Dios. No solo Israel es atacado con cientos de misiles, sino que es asediado por Irán, Turquía, quienes apoyan con equipos, artillería, combustible, dinero a los terroristas de la región. Pero no termina esto aquí, ya que países como China envía buques de guerra, así también Rusia con sus soldados apostados en Siria, así como armamento y financiación. Bueno, ahí se va evidenciando que la palabra de Dios se va cumpliendo. No solo eso, sino que la hambruna se va incrementando. El costo de la vida se ha disparado aún más de cómo está después de que el mundo sufriera un revés tan grande con el bicho, propagando una gran catástrofe económica por todas partes. Si usted se fija, el mal se ha ido introduciendo fuertemente en los gobiernos del mundo, los cuales tratan de llevarnos a una vida socialista como las que viven los pueblos árabes, así como China, donde se pierden todos los derechos. Por ejemplo, en varios países no se puede hablar o dar una información de importancia, ya que somos silenciados
y castigados por lo que estos gobiernos llaman justicia. Vamos perdiendo los derechos, aunque haya una constitución que respalde a las personas de estos países. ¿Hasta qué punto hemos perdido la poca libertad que teníamos? Y hoy debemos aceptar a ojos cerrados lo que digan estos gobiernos, pero los ciudadanos hemos sido manipulados para que nos mantengamos dormidos, sin conciencia, y eso es exactamente lo que buscan para sus gobiernos, que nuestra vida, como la conocemos hasta ahora, cambie completamente, quitándonos aún hasta nuestra creencia. Digo esto porque ya no podemos hablar de la palabra de Dios libremente, sin ser censurados. Esto es lo que me pasa a mí, que todo el material que lo comparto llega a solo unos pocos sin tener acceso a más países. Lo he probado, lo he comprobado, ya que hice un pago para que algunos de los videos que comparto puedan reproducirse en otros países, y así fue. Miles de visualizaciones por video se produjeron, pero al darse cuenta, por ejemplo, YouTube, que eran videos enseñando la palabra de Dios, los restringieron hasta tener un máximo de 100 visualizaciones por video. Estamos en principio de dolores, los cuales están bien marcados, ya que aún ni la palabra de Dios se la puede compartir. Hay muchos que ya estuvieron antes de que se hiciera presente el bicho, pero aquellos que iniciamos a partir de simplemente somos sofocados por este espíritu del anticristo, el mismo que está contra todo lo que es Cristo. Estaba hablando acerca del principio de dolores, que están bien marcados y deben concluir con el arrebatamiento, pero también me atrevo a decir que la angustia de Jacob se va intensificando más y más, y esto será hasta el fin de los tiempos. La iglesia desaparecerá posiblemente el mismo instante que se inicie la tribulación, donde vendrá la paz temporal para Israel. Pero eso no quiere decir que el tiempo de angustia de Jacob ha terminado. No, el tiempo de angustia será hasta el fin de los tiempos, hasta cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos lo que dice de los enemigos de Israel para estos tiempos, en especial Siria, de donde viene todo el mal, ya que Irán, Rusia y el resto de países que están contra Israel han hecho una coalición. Pero hay mucho más que eso en estos versículos. Leamos. Isaías 17, versos 1 y 2. Profecía sobre Damasco, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, serán para los ganados, dormirán allí y no habrá quien los espante. Isaías 17, versos del 9 al 11, dice así: en aquel día sus ciudades fuertes serán abandonadas, como lo fueron las de los gibeos y los amorreos ante el avance de los hijos de Israel, y todo será desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, aunque siembres plantas hermosas y plantas vides importadas, el día que las plantes las verás crecer y florecer a la mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. El Señor Dios Todopoderoso reprenderá a todos los que están contra Israel, y no solo es Medio Oriente, sino en todo el mundo. No podrán burlar al Dios Altísimo, ya que Él ha prometido cuidar de Israel. Veamos Jeremías 49, versos 23 y 24. Acerca de Damasco se avergonzaron Amat y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de espanto. No puede sosegarse. Se debilitó Damasco, se volvió para huir, y lo sobrecogió temor, o sea, temblor y angustia, y dolores le acometieron, como de mujer que está de parto. Aquí vemos como Siria es desolada completamente por el Dios Todopoderoso, ya que siempre los asirios
y hoy en día Siria han buscado el mal para Israel. Asimismo, los terroristas más implacables se encuentran en estas tierras y que han jurado desaparecer Israel. Tenemos en Siria a Ayman Bukhari, Hamad, o sea ISIS, Al-Qaeda. En Irán los que vendrían a ser descendientes de Elam, y que estaremos leyendo Jeremías para entender, ya que estos serán destruidos por ellos mismos al quebrar su arco de guerra, y por lo tanto la flecha lanzada, podemos decir así, la recibirán ellos mismos. Los grupos terroristas que participan en la ofensiva contra Israel es Jundallah, pero hay que tomar en cuenta que Irán es el patrocinador de los grupos terroristas para la destrucción de Israel. Y ahora veamos Irak con sus grupos, ISIS y Al-Qaeda. Leamos la palabra de Dios y veamos cómo esta gran nación de Medio Oriente, Irán, o la antigua Persia, se destruirá a ella misma con el poder de Dios. Jeremías 49, versos del 35 al 39. Así dice Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su muerte, y traeré sobre ellos desgracia y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Pero en forma sorprendente, vemos el versículo 39, que a todos los que han sido cautivos de Elam se refiere en especial a Irán, y luego los enemigos de Israel que tienen que ver con Elam, quienes regresarán al conocimiento de Jehová en los últimos tiempos y aceptarán al Mesías. Existirá restauración y redención de todos los llamados. Como usted puede ver, está profetizado todo lo que debe ocurrir y está registrado en la Biblia, que es la palabra de Dios, por más de 6,000 años. Que Israel tiene el derecho de estar donde está ya, que esa tierra se las dio el Padre Celestial. Había hecho el estudio del Salmo 83, el cual usted puede buscarlo, ya que es muy significativo para este tiempo. Lo puede buscar como inició la guerra del Salmo 83 con el ataque a Israel. Con ese video usted se va a poder dar cuenta acerca de lo que está ocurriendo hoy y en qué terminará. Dios nunca abandonará a su pueblo amado y siempre los guardará, ya que ellos deben poseer la tierra prometida. Dios no anula sus promesas, las cuales están escritas en su palabra. Dios no quita de su pueblo su misericordia, pese a cómo han caminado este pueblo de Israel. Ellos ya pagaron lo que tenían que hacerlo, y en el final de los tiempos será cuando reconozcan al único Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, el Mesías. Por último, leamos Jeremías 31:35. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo. Zacarías capítulo 12, versos del 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí la pregunta es, ¿a quién traspasaron? Claro, a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Y le orarán como se le ora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Como usted pudo escuchar, esta es parte de la verdad que nos tiene la palabra de Dios. Nos tomaría meses, años poder estudiar todo, pero he tratado de hacer un compendio para que usted pueda entender. Israel debe defenderse, porque han sido tantas veces que los países que lo rodean lo atacan, mientras que Israel simplemente se defendía y no atacaba. Pero hoy ha llegado el tiempo de decir basta a esos ataques, ya no resistimos más, y quieren erradicar ese mal de la tierra. Hoy podemos comprender que la tierra prometida, la tierra de Israel, le pertenece a este pueblo de Israel. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, cuánto tiempo hayan estado en el exilio, es el pueblo de Israel quien tiene la documentación de propietario. Nadie más que Israel lo tiene. Y no importa cuántas veces digan todos estos países que lo rodean, más Irán, la antigua Persia, que lo quieren desaparecer a Israel del planeta. Eso no sucederá, lastimosamente, por ellos. Como hemos visto, los que desaparecerán del planeta, más bien, son los persas, aquellos que utilizaban su arco y que ese arco se partió y la flecha cayó sobre ellos. Eso es destrucción para este país. Y lo hace aquel que ha prometido proteger al pueblo de Israel. No importa cuánto quieran destruirlo. No importa cuántas veces lo ataquen. Jehová de los ejércitos siempre cuidará a Israel. Y para aquellos de Occidente que no conocen nada, que no tienen ningún vínculo con el pueblo de Israel, no conocen ni su historia, menos al Dios Todopoderoso que lo sustenta, Jehová de los ejércitos. Aquellos que se dicen ser cristianos, no importa qué denominación, y están a favor del terrorismo, quiere decir que están contra Dios, ya que están contra el pueblo amado de Dios. Para aquellos que maldicen a Israel, serán malditos, y para aquellos que bendicen a Israel, serán bendecidos. Ore por Israel. Ore para que Dios una vez más
guarde a este maravilloso pueblo, al pueblo amado del Señor. Pídale al Señor que proteja a cada uno de los que están en el pueblo de Israel, porque hay muchos extranjeros también que habitan allí. Y claro, que Dios tenga misericordia de las almas y de las personas que están pereciendo en esta guerra, que lastimosamente no tiene un final, porque esto continuará hasta que se haga presente el anticristo y que se declare o se reafirme el pacto de paz de estos países con Israel. Pero ya sabe que esa paz es temporal. Les dejo con este material. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga a Israel. Que Dios los guarde. Que Dios los proteja. Oramos por paz para Israel. Y les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga siempre. Con la ayuda de Dios, nos vemos la próxima. Bendiciones. Bye.